Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial de After Effects presentado por Sami Halawa para visualkey.net. En este nuevo tutorial vamos a aprender cómo realizar textos de cristal. Que bueno, en VisualKey ya colgué los resultados hace unas semanas de grabar este vídeo, pero que bueno, al final he optado por hacer un vídeo, una especie de proyecto, ¿no? Para mostrar un poco cómo sería el resultado final. Lo tendréis al lado de este tutorial, pero bueno, lo pongo aquí también. Es así. Vemos cómo se acerca la cámara. Lo importante aquí, vemos la composición de árboles y partículas. Como voy diciendo, lo importante es el mismo texto que aparece. VisualKey, textos de cristal. Entonces lo importante sobre todo es el texto de cristal, pues es la técnica que vamos a aprender a hacer ahora. También esto se puede usar, como habéis visto aquí, que queda bastante bien como para intros, ¿no? Y se le añade aquí la nube, los árboles y tal, la composición. Eso son todo cosas superfluas. Lo que realmente importa es el texto de cristal en sí. Fijaos cómo el texto de cristal parece de cristal, es tridimensional, ya veremos que es tridimensional, tiene refracción y se puede controlar la refracción, y tiene todas las características de un texto normal. Entonces vamos a ver con qué técnica podemos hacer esto. Podéis descargaros junto a este tutorial el paquete de archivos, que tendréis entre otras cosas el proyecto y los distintos medios que vamos a utilizar, las imágenes y tal. Yo lo tengo aquí, está abierto aquí. Tenéis el proyecto y 3 imágenes. Son sobre todo de árboles. De árboles podéis sacar del tutorial de paisaje nevado tridimensional. Ahí os dejé bastantes árboles. Y aquí lo más importante, pues os voy a dejar el fondo. El fondo, como vemos, es una imagen normal. Para que veamos un poco cómo funciona. Es una imagen normal. Y luego los otros pues son con el mate, que luego vamos a componer. Pero como ya os digo, podéis coger cualquier elemento o poner otro fondo. Yo voy a utilizar y para aprender mejor, pues que sigáis un poco. Luego ya podréis innovar bien. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar un poquito. Vamos a abrimos nuestro After Effects. Bueno, lo que necesitamos, que siempre lo olvido, necesitamos After Effects, cualquier versión supongo que vale. Aunque también podríamos necesitar el Trapcode Particular para crear las partículas de ambiente estas, pues podría quedar también bien el Trapcode Particular, pero bueno, que si no tampoco pasa nada. Vamos creando nuestra composición. Lo voy a poner que tengo aquí. Tampoco vamos a necesitar mucho, voy a poner 10 segundos, está bien. Está aquí. Y bueno, vamos a ir importando los distintos archivos. Vamos a importar el fondo primero, que va a ser con lo que vamos a basar todo. Y el fondo lo vamos a traer a la composición. Vemos que el fondo es una imagen bastante grande de un bosque. Es una imagen bastante grande. Y que esto pues va a ser muy útil a la hora de crear las refracciones y a la hora de mover la cámara. Pues nos da libertad para que no se vean los bordes oscuros, que se corta la imagen y tal. Entonces lo que vamos a hacer va a ser así, más o menos. Y ahora os voy a explicar, lo ponemos en la parte más brillante. Sobre todo lo importante para que se vea bien, ahora os contaré, sea que haya bien contraste, para que la refracción quede contrastada y entonces el texto se vea bien. Pero bueno, antes que nada lo que podríamos empezar haciendo va a ser crear el propio texto. El texto tridimensional, ¿cómo va a funcionar? Bueno, pues nosotros vamos a utilizar un plugin de dispersión, de formación para nuestra imagen. El texto va aparte. Lo que nosotros vemos no es el texto, sino digamos que el texto de cristal que se ve aquí coge la información de otro texto de un proyecto con un texto aparte, pero esto lo que estamos viendo no es el texto, sino digamos la imagen de ese texto que está deformando el fondo y que por eso le da este aspecto tridimensional. Y ahora lo veremos todo, no os preocupéis. Vamos a crear una nueva composición aquí, nueva composición. Esta os recomiendo hacerla un poco más grande, le voy a dar yo un poco más altura para que luego no se corte. Tampoco importa demasiado de todas formas, y la vamos a llamar texto. Perdón. Texto. Así está bien. Y vamos a poner aquí que si no, pues un texto. Creamos con el texto. El color da igual, pues luego lo que vamos a coger va a ser el canal de transparencia. Como si es blanco no importa el color.
Entonces vamos a poner aquí un texto. Por ejemplo, Visual Key. A ver si... Visual Key, perdonad. Así está bien. Y lo podéis hacer un poquito más grande. Luego ya controlaremos lo del tamaño más tarde. Pero lo ponemos así. Genial, y lo ponemos más o menos en el medio. Volvemos a nuestra composición. Y aquí va a ser donde todo el golpe de gracia le vamos a dar. Lo primero que tenemos que hacer va a ser, y esto es una parte muy importante, desenfocar el fondo. Aquí tenemos la página de Visual Key, que la he abierto por error, pero bueno, la tenemos aquí. Que yo lo que quería era el vídeo. Como vemos, el fondo está desenfocado. Tiene lógico, pero además de ser digamos un adorno, también es muy importante para que el texto se vea bien. Entonces no vamos a hacer más sino aplicar un filtro de desenfoque. Desenfocar, podéis coger el que más os guste. Yo voy a utilizar el desenfoque gaussiano, normalito así. Tampoco, pero es importante, esto del desenfoque es muy importante, que esté desenfocado. Luego ya lo mediremos más. Y luego vamos a crear un nuevo efecto, que este va a ser el efecto clave de todo el proyecto, que además se lo encontré tocando por casualidad el After Effects, y la verdad es que funciona bastante bien. Nos vamos a ir a distorsionar y vamos a coger mapa de desplazamiento. Mapa de desplazamiento lo que hace es deformar una imagen a partir de los canales de otras imágenes. Aquí se puede utilizar los distintos tipos de canales, como los canales de color, el canal alfa, la luminancia, etcétera, etcétera. Entonces sirve básicamente para eso, para deformar una imagen a partir de otra. Entonces vamos a volver a nuestro proyecto. Perdonad, lo pongo aquí arriba. Perdonad, ya está. Vamos a volver a nuestro proyecto y vamos a arrastrar el texto aquí bajo la imagen, que no se vea. Y lo vamos a quitar el ojito para que esté invisible. Y ahora volvemos a nuestra imagen con el efecto, y en mapa de desplazamiento vamos a seleccionar texto. Ya está, el texto ha sido seleccionado. Ahora lo que nosotros necesitamos usar para desplazamiento horizontal y para desplazamiento vertical, vamos a utilizar no el rojo y el verde, sino el alfa, que es el único que es igual en todos, ¿no? Básicamente el alfa. Vemos que está incluso nuestra imagen aquí. Vamos a subir un poco el este. Como ahora no es tridimensional, todavía no cambiamos nada. Podemos ver cómo nuestro texto ya se encuentra aquí. No se ve mucho, ¿verdad? Ahora lo que tenemos que hacer es cambiar el desplazamiento horizontal y el vertical, que correspondería en este caso con la refracción, hasta buscar que se vea. Tenemos que buscar un punto en el que el texto se vea bien. Vemos que se cambia todo así, pero vamos a buscar, por ejemplo, aquí. Aquí vemos que ya se ve bastante... La completa lo veo, se ve bastante bien el texto. Y fijaos cómo ya empezamos. Este es el texto de Cristal y así aparece, ya lo tenemos. Luego vamos a hacer más cosas para que dé más realismo, pero en principio esto es lo que vamos teniendo. Ahora si nosotros creamos una cámara, vamos a empezar con lo básico, luego ya cambiamos los colores. Si creamos una cámara, capa nuevo cámara, le damos la profundidad de campo, se la vamos a quitar y le vamos a dar a aceptar. E intentamos rotar la cámara. No vamos a rotar nada, porque no hay ninguna capa 3D. Entonces ahora la cuestión, y esto a mí me parece que es como una especie de bug del programa o algún error o algo así. Pero bueno, el caso es que nosotros ahora, si ponemos tridimensional, el bug no es lo que vamos a hacer ahora. Si ponemos tridimensional la capa de la imagen, lo que vamos a hacer va a ser tratarla como una capa plana. Entonces vemos que el texto está como puesto en la imagen, como si lo hubiésemos editado en cualquier otro programa y estuviese el texto ahí. No tiene nada... No tiene nada de tridimensional esto. El texto está ahí como pegado. Entonces vamos a quitar el 3D a esto. Y en el texto, imaginemos que nosotros lo que ponemos ahora tridimensional es el texto, la capa del texto. No pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque el texto no se está viendo ni se está utilizando, se está utilizando la información de él. Justo por eso, lo que se me ocurrió a mí fue ir a texto y este texto que está en la composición texto, hacerlo tridimensional. Vamos a rotar. Tampoco pasa nada.
Esto es porque nosotros queremos que al rotar la cámara de esta composición se rote también, digamos, la cámara de esta composición, afecte. ¿Y eso cómo se hace? Pues se hace con este iconito de aquí, que esto es para la rasterización continua en los vectores y también para que se apliquen configuraciones de otra capa, de otras composiciones. Entonces en la composición texto vamos a accionarlo y vemos como el texto ya se mueve tridimensionalmente. Fijaos, ya tenéis vuestro texto en cristal 3D totalmente hecho en After Effects, sin necesidad de otro programa ni nada. Aquí lo tenéis. Y podéis rotar, os da mucha amplitud el texto. Como podemos comprobar, aunque parece que tiene profundidad, si ponemos la cámara a un lado, en el fondo profundidad no tiene ninguna porque es completamente plano. Si lo ponemos ahí. Sin embargo, parece que tiene gracias a la refracción de los bordes y todo eso que le da ese aspecto realista, ¿no? Bastante a nuestro texto. Pues esta es la clave de todo. Si queréis podéis parar el vídeo aquí. Pues ya sabéis, esta es la técnica. Sin embargo, nosotros vamos a empezar a hacer cositas para hacerlo todavía más interesante y llegar a la presentación parecida a esta que he hecho, a esta introducción que he hecho para presentar el efecto con los árboles y demás. Entonces lo primero que deberíamos hacer aquí es poner unas correcciones de color. Pues esto está un poco soso, ¿no? Entonces vamos a crear una nueva capa de ajuste y vamos a aplicar aquí los efectos para que afecte a todo. Antes de nada decir que si nosotros tenemos aquí dos efectos en la imagen, que son el efecto mapa de desplazamiento y efecto de desenfoque gaussiano, si los invertimos, vemos que va a estar ahora todo desenfocado, incluido el texto va a desenfocarse. Sin embargo, si los volvemos a invertir de nuevo y los ponemos como antes, el texto va a estar enfocado. ¿Esto por qué es? Pues al igual que en las capas, en estos programas como After Effects o Photoshop o demás, la que está arriba, digamos que tiene, en esto de los efectos, se aplica primero que la que está debajo. En este caso lo que primero hace es desenfocar la escena y luego la desplaza, hace la deforma con el texto y tal. Sin embargo, si nosotros le damos la vuelta, la invertimos, lo que hace es lo que primero que hace es deformar la escena, añadir el texto con la técnica esta que acabamos de ver, y luego continuamente lo desenfoca. Por eso se desenfoca el texto y se desenfoca toda la imagen. Esto es muy importante a la hora de aplicar efectos de este tipo a las imágenes, pues siempre tiene la primera repercusión el que está más arriba del todo, y luego van bajando. Es más o menos esto, y esto es muy importante y hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pero volvemos a nuestra capa de ajuste. Vamos a crear corrección de color. Vamos a crear primero unos niveles, así. Y vamos a hacer que tenga un poquito más de contraste y que tenga más brillo. Le vamos a poner ahí un poquito más de brillo. Aquí obviamente esto es muy subjetivo y lo ponéis con vuestras dotes artísticas como queráis. Yo lo voy a hacer más o menos como lo he hecho en el vídeo que os he enseñado. Ponemos las curvas también. Le ponemos quizá un poquito de contraste así para que le dé... Voy a volver al vídeo para inspirarme, que yo me inspiro solo una vez, para que le dé este efecto más o menos. Vemos que tiene bastante más tonalidad verde la escena en general que en la que tenemos aquí. Esto lo podéis dejar como queráis. Para esto simplemente hay que ir al canal verde y aumentarlo un poquito, y entonces coge una tonalidad más verde como de pantanoso, ¿no? Lo voy a dejar más o menos... Uy. No, así no hay que dejarlo. Lo dejamos más o menos así. Yo creo que así está bastante bien. Otra cosa importante a realizar, y que yo creo que también suele quedar bastante bien, es aplicarle un resplandor para que los brillos, digamos, del sol entre los árboles tengan como más poderío. Como vemos aquí, que a veces está incluso sobreexpuesto, y en las refracciones tiene bastante buen efecto. Entonces creamos un estilizar resplandor aquí y vemos cómo se aplican los resplandores. Otra vez os vuelvo a decir lo mismo. Lo que hace aquí es aplicar el resplandor una vez que las curvas y una vez que los niveles están aplicados. Si nosotros lo ponemos arriba, el resultado va a ser más realista, pues los brillos son primero y luego el cambio de los colores. Entonces aquí es como si nosotros simplemente hubiésemos aplicado un resplandor,
Luego le hubiésemos cambiado los niveles para darle más brillo y luego el contraste y la tonalidad verde con las curvas. Y así hacemos este ambiente más o menos mágico como en el del vídeo. Podéis darle incluso un poquito más de verde como he hecho yo. Pero bueno, esto ya os digo es muy subjetivo y lo hacéis más o menos como queráis. Una buena técnica de componer cuando son intros y todo esto es primero hacer el movimiento de la cámara e ir adecuando todo al movimiento de la propia cámara. Entonces es lo que vamos a hacer aquí ahora. A la cámara vamos a irnos... Vamos a sacar el punto de ancla, perdón, el punto de interés. Vamos a presionar Shift y vamos a sacar la P con la posición para tener los dos. El punto de interés no cambia siempre, pero cuando nosotros movemos la cámara con las herramientas de mover cámara también cambia. Entonces vamos a hacer como el que he hecho yo más o menos, de que se acerca sin movimientos raros. Como ves, esto os da la posibilidad de rotarlo en 3D incluso, pero nosotros vamos a hacerlo así por el momento. Luego ya podréis hacer como queráis. Y vamos a darle así como que en 7 segundos más o menos se acerque. Y ya no tenemos más que acercar la cámara. Así. Muy bien. Vamos a ver el vídeo otra vez para hacernos una idea. Muy bien. Entonces vamos a ver el vídeo y aquí lo que hace es acercarse el texto. Y ahora nos podríamos incluso preguntar, ¿y por qué el texto se acerca? Y sin embargo, en el vídeo aquí podemos ver que el fondo también se está acercando. Parece que siempre está quieto, pero no, se está acercando también un poco. Y aunque no pueda rotar ni cambiar la perspectiva porque es una imagen, sí que se acerca y da la impresión de que la cámara se aproxima al texto. Esto es porque también le podemos poner como una capa tridimensional. Podemos poner la propia imagen. La podemos poner como una capa tridimensional. Entonces así lo que conseguimos es que se acerque la cámara. Digamos que hay dos movimientos de cámara. El propio dentro de la imagen que varía, y luego además el de la imagen exterior que aproxima la cámara. Y los dos juntos dan este efecto tridimensional. Y además... lo que ayuda mucho a crear la perspectiva es que el texto se acerca más a la cámara que lo que hace el fondo, que es lo que haría en una escena normal. Y eso se puede ver por la refracción y todos los brillos. Y esto pues la verdad es que queda muy bien y ayuda mucho a componer. Bueno, aquí al final nos hemos pasado un poco. Voy a ponerme en el fotograma y alejamos un poquito para que quede más o menos ahí en el medio y se acerque. Muy bien. Pues ahora ya solo tenemos que crear los elementos de los lados que tenemos en el texto. Vemos que tenemos tronco y varios árboles, así como las partículas y nubes de polvo. Y todo junto pues forman eso. Por ejemplo, os voy a decir que este tronco de aquí, que ahora si te fijas parece muy feo, en realidad no es ningún árbol. Es un sólido que he hecho yo. Así como os lo digo, lo he hecho yo, esa cosa fea la he hecho yo con la pluma y tal. Igual que esto que tenemos aquí a la izquierda, este bloque desenfocado, tampoco no tiene que ser un árbol. Es un trozo de sólido que le he aplicado una máscara y lo he desenfocado, pero da el efecto como de que se acerca, ¿verdad? Y este tipo de uso de los sólidos para componer una escena a base de siluetas y desenfocadas son muy útiles para dar el efecto de profundidad. Entonces vamos a empezar creando estos primero. Aquí vamos a crear un nuevo texto y lo vamos a llamar árbol. Texto, perdonad. ¿Dónde tengo la cabeza? Un nuevo sólido negro que vamos a llamar árbol. Así. Vamos a hacerlo tridimensional. Aquí. Vamos a hacerlo tridimensional. Vemos cómo está girado. Y ya simplemente vamos a aplicar así como una... Bueno, primero lo podríamos deformar, pues va a ser algo más o menos así va a ser, ¿no? Y luego para que coja un aspecto más natural, simplemente tenemos como que darle aquí una máscara, así un poquito, para que esté algo curvo y tal. Como solo se va a ver en este caso un lado, pues tampoco es muy relevante. Así más o menos, para que tenga este efecto. Y lo vamos a situar. Nos podríamos ir sobre todo a la vista superior. Pues aquí podemos ver todos los elementos. Así.
Y como lo que queremos es que la cámara los deje atrás, pues si nos fijamos en el vídeo, la cámara va dejando atrás los árboles, esta silueta, los va dejando todos atrás hasta que queda únicamente el texto, las partículas, incluso la nube de polvo la deja atrás. Entonces, uy, perdonad que lo he puesto grande. Cogemos, desde aquí arriba se ve bastante bien, cogemos el árbol y la cámara esta, la que tenemos aquí, la podemos ver. Cogemos el árbol y lo aproximamos aquí un poquito, más o menos así, para que cuando lo deje, vemos que cuando se acerca ya pasa de él. Ya es imposible que lo vea, porque la cámara a medida que se va acercando los va dejando atrás. Entonces vamos a volver a nuestra cámara 1. Vamos a ver por dónde pasa. Vemos que pasa, parece justo por el frente. Y nosotros tampoco queremos esto. Vamos a quitarle un poquito de escala. Así, un poquito. Y vamos a ponerlo así. Bueno, está girado para el otro lado. Así. Y vamos a ponerlo así en un lado, alargado, o como queréis hacerlo. Y ya simplemente tenemos que darle un desenfoque. Entonces le damos desenfocar, desenfoque gaussiano. Bueno, yo uso el gaussiano, utilizáis el que queráis. Con esto vamos a simular una especie de profundidad de campo que no quiero aplicar de verdad. Se podría aplicar, pero va a tardar mucho el motor de renderizar y el fondo no se va a ver bien. Pero podéis aplicarlo también. Y así queda bastante bien. Lo dejáis ahí, bien desenfocado, y ya en cuanto la cámara se acerca vemos cómo lo deja atrás. Y esto es la técnica para componer las intros, las introducciones de texto y tal. Esta es una técnica muy buena. Partir de un movimiento de cámara y luego ir todo acoplando al movimiento de cámara, que vaya dejando cosas atrás, todo eso. Incluso vamos a duplicar el árbol. Vamos a duplicarlo. Vamos a ponerlo al otro lado. A ver, perdonad. Voy a utilizar los comandos, que si no, cuando las cosas están muy cercanas a la cámara, el mínimo movimiento se nota más. Es una de las reglas de la perspectiva de aquí, de este planeta, o de nuestra perspectiva humana, depende. No me voy a poner filosófico, como digo siempre. Y simplemente pues podemos hacerlo incluso más finito, para hacerlo parecer un tronco. Lo podemos rotar un poquito si queréis, incluso así. Y entonces a medida que lo deja, vemos que deja primero uno y luego otro. Y esto es lo que hace la sensación de profundidad y de que se va acercando. Cuantos más elementos de estos añadamos, mejor. Incluso yo lo que hice, que si nos fijamos exageré un poco, que es lo que, perdón, lo que os he remarcado antes. Hice un pequeño degradado aquí marrón que queda muy poco realista, pero bueno, se puede hacer en este caso también, y de hecho lo voy a hacer no tan exagerado, para que os salga mejor a vosotros que a mí. Ya solo cogemos los puntos. ¿Y dónde está el otro? Aquí arriba. Simplemente solo un ladito del árbol para que no se vea tan... Vemos que aquí ya tiene un brillo por un lado el árbol. Y si no queremos que se note mucho, pues quitamos el blanco, le quitamos potencia. Y así, más o menos está bien. Podemos hacer como que se acerca la cámara. Vamos a ir utilizando también los distintos árboles. En la composición, ya os he dicho, podéis sacar los árboles del proyecto, que en la carpeta está el proyecto y más árboles del paisaje vectorial 3D. Lo podéis descargar en visualkey.net. Os vais aquí, tengo la página, justo del de invierno. Os vais a tutoriales y así, After Effects. Y aquí con todos los tutoriales os vais al 34, que es el paisaje nevado 3D. Y aquí tenéis para descargar los archivos, que aquí tenéis muchos árboles y demás. Pero bueno, yo aquí he cogido algunos, incluso he cogido el paquete promocional, que la verdad es que da un poquito igual porque solo se ve una parte. Y este también que he sacado de internet. Supongo que los que buscan muchas cosas al final se hacen como famosos, la única silueta del árbol, ¿no? Y todo el mundo usa la misma. Así que bueno, los vamos a traer aquí. Este, como es promocional, el paquete este de los vectores gratuitos y demás, pues lo podemos utilizar sin ningún problema. Igual que el otro, voy a coger yo solo este de aquí, el de un lado.
de hecho voy a meterlo en una nueva composición para poder editarlo aquí. Vamos a coger la máscara y... Esto que estoy haciendo es un poco guarrada, pero bueno, no necesitamos más que esto. Y luego si queremos quitar la parte blanca ya solo hay que darle clave de luminancia y cogemos eliminar más brillante. Y le damos el umbral, aumentamos el umbral para que se vea el árbol también. Ahí. Y el árbol ya se verá sin el blanco de fondo. Incluso esto de abajo lo podéis quitar y todo esto. Tampoco, como os digo, que tampoco se va a ver, pues da un poquito igual. Y nos vamos a la composición. Y este árbol, que sería esta de aquí, la traemos aquí. Muy bien. Vemos como tiene todavía las estas, pero bueno, ahora lo vamos a arreglar. Y para no estar colocándolo, vamos a ponerlo en la misma posición que este árbol y luego ya lo echaremos para atrás. Le damos a posición, copiamos la posición y se la pegamos al árbol este. Y ya está en la misma posición y se va a mover... Ah, no, es que no es tridimensional, perdonad. Le pegamos la misma, ahora sí, la misma posición y ya se va a mover. Lo tendremos más o menos por aquí. Lo vemos aquí. Ahora lo tenemos que echar para del fondo a la posición. Lo echamos para el fondo. Está bien utilizar estos comandos, sobre todo cuando tienen que ser movimientos más precisos. Yo incluso cambiaría el punto de anclaje para que esté en el centro de la... Venga. En el centro de la imagen. Con la panorámica trasera que ya explico una vez. Parece que ahora no responde, no sé por qué. Porque tendrán muchas cosas abiertas. Pero bueno, da igual. Lo colocamos así. Ahora lo vamos a hacer muy grande. Pues vamos a querer una parte, así. Vemos el movimiento como primero se va uno y luego se va otro. Incluso lo podemos alejar un poco así. El caso es que al final tampoco se tiene que ver mucho. Así. Esto es más o menos lo que he hecho la otra vez. Y el por qué se ve así de pixelado y de tal, yo le daría rasterización continua. Ah, no, pero rasterización continua en el 3D no lo debéis utilizar. Es cierto. Bueno, en este caso nos da igual lo que os iba diciendo. Nos da igual que se vea desenfocado porque nosotros lo vamos a desenfocar aún más. Lo que sí que nos interesaría sería quitar las partes blancas. Esto es bajando el umbral. Lo bajamos así el umbral. Y aquí vamos a darle a generar. Lo vamos a generar un relleno negro. Pues tampoco queremos que tenga colores así muy inverosímiles en la situación. Y luego vamos a desenfocarlo. Desenfoque gaussiano, que suelo utilizar yo. Tampoco tanto. Así más o menos está bien. Y como tiene esta forma orgánica tan orgánica, ¿no? Y tan natural, en cuanto se acerque la cámara, pues va a dar la impresión de que de verdad estamos en el bosque. Vemos cómo se va acercando. Ahora faltaría poner el otro árbol aquí en la izquierda. Lo voy a hacer... Como este ya está, lo voy a hacer rapidito. Lo hacemos tridimensional. Le copiamos la posición del otro y se la pegamos para que esté en el otro lado. ¿Qué más podemos hacer? Le quitamos con clave de luminancia, clave de luminancia, le quitamos eliminar más claro, más brillante. El umbral se lo subimos un poco para que se vea más el árbol. Como ya este es negro nos da un poco igual, así que lo vamos directamente a desenfocar. Desenfoque gaussiano. Como no me gusta mucho la situación, yo incluso lo rotaría un poquito. Pues no me gusta, lo rotaría en Z. Ahí, más o menos como si estuviese. Como tampoco se sabe muy bien de dónde sale esa rama, podemos jugar con eso. Incluso lo podemos alejar un poquito más para que parezca que atraviesa. Lo importante es que al fondo, al final, no se vea demasiado. Y vemos como no se ve demasiado. Incluso queda bien que se vea un poquito. Y así va atravesando los distintos árboles poco a poco. Y nos da el efecto de profundidad que tanto nos ha dado en este, ¿verdad? Bueno, aquí está hecho con un poquito más de tranquilidad. Lo estoy haciendo rápido como siempre,
pero más o menos bien, ¿no? La capa de ajuste incluso queréis ponerla un poquito arriba para que afecte a los árboles también, y vemos cómo cambian para que los reflejos sean también verdes y tal. Recordad que la capa de ajuste afecta a todo lo que tiene debajo. Y ya podemos crear incluso las partículas, aunque de esto de partículas ya hemos hecho muchos tutoriales, incluso en este serían más o menos parecidas al de paisaje nevado 3D, serían las mismas partículas, en Light Strictness de partículas, colas de luz partículas, vuelo entre partículas, tenéis muchos tutoriales relacionados con partículas, colisiones en particular, así que este no creo que suponga problemas si veis todos. Así que vamos a crear rapidito las partículas, sólido partículas, sabéis el color y todo eso da igual. Y le damos a Trapcode Particular. Genial. Y aquí ya como está integrado con la escena, pues ya más o menos lo tenemos para que empiecen, como siempre os digo, y estén estancadas un poco. No tenemos que hacer más que lo que hacemos muchas veces. Como en las partículas en Where is the Top, en el de colas de partículas, las partículas de ambiente se hacen igual que las que vamos a hacer ahora. Creamos un box, pre-run, para que se inicien desde antes. Box es el tipo de emisor, que sea como un cubo. Nos alejamos del todo. Size X lo vamos a abrir, aumentar. Size Y lo vamos a aumentar también. Y el size Z, que es muy importante para crear la profundidad. Y así cuando la cámara se va acercando, pues las partículas se van ubicando bien. La velocidad la vamos a poner a un 0. Las partículas ya van a estar estancadas completamente. Sin embargo, luego quizá empiecen a desaparecer, y para ello lo que vamos a hacer va a ser en Particle. Vamos a subir la vida, generalmente todo lo que podamos. Como podemos ver en esta técnica, cuando subes la vida suben también las partículas. Esto es por comenzar con un pre-run. Entonces lo que tenemos que hacer ahora directamente es bajar las partículas por segundo al principio a las que queramos. Por ejemplo, vamos a poner 20. Entonces dejar 20 durante el único segundo. Le damos al relojito, y en el siguiente segundo, en la siguiente fotograma, perdonad, bajamos las partículas por segundo a 0 para que no se generen más. Y así se quedan siempre las mismas partículas. Incluso por si desaparece alguno, que muchas veces pasa, me pasa incluso a mí bastante, ponedle en Opacity Overlay, le ponéis de este tipo para que desaparezcan progresivamente. Yo las haría incluso un poquito más pequeñas, size 2 o algo así. Tampoco es interesante que se vean mucho en este caso, pues son como partículas de bosque, de ambiente. Y ya para movimiento simplemente le podemos subir la velocidad un poquito, pongamos a 20, a ver qué tal queda. Tampoco es interesante que se mueva mucho, pero a 20 queda bien. Luego si queréis hacer mapas de turbulencia y demás, eso lo podéis también ver en el tutorial de colas de luz, como ya os he dicho. En este de aquí abajo, colas de luz, lo podéis ver. Y más o menos es esto, pues ya tenemos acabado el proyecto. Ya solo empieza. Perdón, no está muy desenfocado, no me está convenciendo este árbol de aquí. Yo lo desenfocaría más. Y esto de la pendiente, es que no, la pendiente está bien para darle un poquito de realidad, pero tampoco demasiada. Ay, que se note un poquito, así está bastante bien. Y así es como la cámara se va acercando y crea más o menos el efecto que vamos a ver ahora. Pues así. Y queda muy bien. Podéis incluso aplicarle ya antes de acabar el tutorial, para que quede un poquito mejor, a las partículas. Le podéis aplicar un resplandor. Mejor que ponerlas en el propio programa, para que tenga como un poquito de resplandor. Tampoco es interesante que tenga demasiado. E incluso en el particular, ahora que tiene resplandor, bajad el tamaño un poco, de 3 a 2 aunque sea. Podéis darle el size random y todo eso, para que tenga un poquito así, sea más distinto, pero tampoco demasiado. Normal, está bastante bien. Cuantas más cosas pongáis va a tardar más en cargar, en renderizar, pero bueno, tampoco, no es un proyecto muy pesado, porque recordad que
el texto, que en el fondo es lo más importante, lo hemos hecho muy rápido y es un plugin de deformación muy básico, por lo que se renderiza bastante rápido un texto de cristal. Podéis controlar la refracción, vuelvo a repetir, volvéis aquí y en mapa de desplazamiento, desplazamiento vertical y horizontal vendrían a ser la refracción, y vosotros lo variáis como mejor os vengan. Os advierto que cuando los colores son muy parecidos, la refracción no se nota demasiado y por lo tanto el texto no se ve mucho. Así que es mejor, como ya os dije en su tiempo, que haya contrastes y haya de todo. Incluso también lo que podemos añadir al final, ya para finalizar, son estas nubes de polvo que desaparecen, o nubes de niebla, o como lo queráis llamar, propias de los bosques. Si queréis hacerla, esto es muy... creo que es lo más sencillo de todo. Le dais a capa, nuevo sólido, le dais sólido blanco, creáis un sólido blanco, así, lo hacéis tridimensional. Le pegáis más o menos la posición del primer árbol, copiar, pegar, así que se vea al principio bien. Y vamos a hacer, lo vamos a poner más o menos en el medio de la cámara, así. Vamos a coger la herramienta elipse para crearlo como una especie de elipse, así. Tampoco queremos que se note demasiado. Y luego la máscara le vamos a dar calado, así, bastante bien calado. Es muy importante, y ya solo le podemos bajar la transparencia un poco. Yo de hecho es que no he hecho más que hacerla un poquito así. Pues en cuanto se van moviendo, el truco para que se note la profundidad es que desaparezca cuando lo atraviese, desaparezca. Y de hecho al final desaparece. Y la clave para esto pues es eso, ir aplicándolo. Le podéis añadir incluso modos de fusión, cambiarlo aquí abajo. Yo os digo, un truco también muy importante es duplicarlo. Lo duplicáis con control D y ponéis el otro, por ejemplo, un poquito por arriba o algo así, y lo alejáis. Bueno, ya lo hemos alejado, me parece, un poco, y así cuando va atravesando, atraviesa uno, luego atraviesa el otro y va dando ese efecto. Para que no lo atraviese bruscamente, como sería en este caso, que lo atravesaría, podemos ponernos incluso superior para ver exactamente cuándo lo va a atravesar. Aquí son sólido blanco 1 y sólido blanco 2, son estos dos. Y la cámara se mueve durante todo este recorrido. Entonces vemos cómo los va a atravesar. Primero va a atravesar uno y luego va a atravesar el otro. Entonces justo cuando la cámara lo vaya a atravesar, para que desaparezca suavemente, vamos a bajar la opacidad. Entonces la opacidad está, en este caso está a 19, pues en cuanto se acerque la ponemos así. Y cuando casi esté llegando ya la ponemos a 0 para que progresivamente desaparezca. Y esto de opacidad pues se lo podremos copiar igual al segundo de opacidad. Copiamos los mismos fotogramas clave, perdonad, opacidad aquí. Y sin embargo aquí ya en su momento el primero desaparece uno y luego el otro tiene que desaparecer cuando la cámara se acerque. Entonces cogemos estos de aquí, los fotogramas clave de la opacidad del segundo, y los arrastramos hasta cuando el segundo, la cámara traspasa al segundo. Vemos que la cámara traspasa al segundo sólido blanco. Volvemos a la cámara, así, y así ya se va a ver bastante bien cuando atraviesa. En este caso atraviesa progresivamente al primero y luego atraviesa progresivamente al segundo y llega al final. Y es lo que hace pues el vídeo que acabamos de ver. Bueno, pues con esto dejo por concluido el tutorial. Espero que os haya gustado. La técnica es bastante útil para las introducciones y demás. Si queréis más tutoriales, blog, foro donde preguntar vuestras dudas, todo, recursos para descargar, incluso un perfil mío y demás, podéis ir a visualkey.net, que bueno, es con el eslogan ver para vivir. Tenemos incluso concursos, como en este caso la soledad del elemento, que hay que hacer un cortometraje de concursos, moderadores, estrenos de cine. Tenemos tutoriales de tanto de After Effects como Cinema 4D, blog de todos estos, las novedades del cine, del vídeo, de los efectos visuales y tal, así como los nuevos tutoriales y las descargas, como los proyectos de este propio tutorial. Así que nada, incluso el foro
podéis asistir y la verdad es que está bastante bien y en el foro os pueden ayudar mucho si tenéis dudas. Pues nada más, si queréis más tutoriales y todo eso, id a visualkey.net. Un saludo de Sami Halawa, como siempre, y hasta la próxima. Hasta luego.